A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Amable audiencia de Marxianos. Muy buenas noches, profesor Luis Maceda. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, doctor Daniel Vanina. Buenas noches, Marcianos. Buenas noches, Carlos. Se raja a las 8. Rápidamente. Volando. Carolina Reyes, señora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches para todos los de la mesa y toda la audiencia. Retornó el frío, ¿no? Retornó el frío. Por lo menos yo tengo frío, no sé si da para tanto. Sí. Allá la temperatura ahora en la tarde. Viniendo de mis pagos había un cierto vientecito. Sí, no es primaveral la situación. Ajá. Pero al entrar acá en los edificios... Está funcionando ahora el niño. El niño. Va a haber lluvia cara de perro. Eso escuché que anunciaban, sí. Que anunciaban. En toda la zona. Sí. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Bueno, el eje temático para la noche de hoy es plebiscito, democracia directa y democracia socialista. Así nos ha titulado en el día de hoy el profesor Luis Maceda. Y decíamos que que para hasta fines de octubre teníamos más o menos con este título, ¿no? Y el desarrollo de los mismos. Pero vamos a tener un contacto telefónico con Marita Rodríguez, que ya la tenemos en línea, con la cual vamos a tratar el estado de situación del plebiscito, la papeleta, las distintas respuestas que hay a niveles de ciertos estamentos políticos, cámaras y asociaciones como la Asociación Nacional de la SAFAT, que ha tenido en coincidencia con AEU parte de su documento. Buenas tardes, ¿qué tal, Marita Rodríguez? Marita. Hola, buenas tardes. Casi no te escucho porque escucho tangos. No sé si es de la radio. Allá Leo Pereira, al cual nos olvidamos también de saludar y agradecerle el buen aterrizaje que nos ha permitido. Ahora ¿escuchás bien, Marita? Ahora sí, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de la 36. Bueno, te debemos de hace un tiempo, Marita, las correspondientes felicitaciones por este camino recorrido por el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social, que ha tenido en ti, otros compañeros y en Bertoni, desde el Vamos, digamos. Ustedes están en esto desde el año 97, tratando de luchar por la eliminación de la SAFAT y por tratar de poner un programa alternativo allí para beneficiar a jubilados, pensionistas y trabajadores en actividad que en el futuro van a ser los futuros jubilados. Pero desde hace 2 años a la fecha están buscando, en principio la pelearon allí tratando de meter su proyecto alternativo en esta comisión de expertos y demás, pero por supuesto que esto fue un chantapufi. Crónica de una muerte largamente anunciada que finalmente terminó resolviendo el Poder Ejecutivo qué tipo de ley de la seguridad social. Pero bueno, ustedes atravesaron este camino. Al principio siempre tuvieron en cuenta eso de que no que más vale solo si bien montado, sino que caminaron hacia la construcción de un movimiento, el Mondes, tratando de sumar más fuerzas sociales, más fuerzas políticas. A mitad del río, como dice el gaucho, hubo elecciones de los trabajadores de la seguridad social y la verdad que ingresaron unos jóvenes que hasta hoy por hoy el tema de Karina Sosa, el tema de estas otras compañeras que aparecen allí, el papel de la mujer en un sindicato como el de la seguridad social, yo creo que
ha dado y va a dar mucho más que hablar. O sea, pero evidentemente un sindicato donde en forma clasista, en forma de la ideología de clase, van conformando alternativas de gente. Muy bueno, felicitaciones, y hoy por hoy yo creo que lo que te vamos a pedir, Marita, es que nos des un estado de situación de cosas dentro de la sociedad uruguaya. Ya sabemos que este tema además no es un tema meramente uruguayo, es mundial, es internacional. Los organismos multilaterales del sistema capitalista como tal están buscando esto en varias partes del mundo. A saber, hace no mucho el tema de Francia, que era solamente por el tema de la edad, y generó todo lo que generó como revulsivo. Adelante, Marita. Bueno, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por los conceptos, pero sí, es una construcción del sindicato y en honor al resto de las generaciones, por supuesto que sobre todo las compañeras actuales que han tenido la batalla principal realmente dentro del PCNT. Pero bueno, esto es una lucha de larga data. Estamos hablando que el proyecto alternativo como proyecto lo ideamos en el año 2018, lo empezamos a trabajar con otros compañeros que hoy no están, digamos, en la primera plana, pero que construimos ese proyecto con economistas, con abogados, con sociólogos, pero sobre todas las cosas con la experiencia que nos da el trabajar. Yo ya estoy jubilada, pero siento que soy una trabajadora pasiva de la seguridad social. Trabajamos con la seguridad social en todo el territorio nacional y sabemos perfectamente lo que adolece, el tema de la mujer, el tema de los monotributistas, el tema de la desigualdad y de la inequidad de las contribuciones a la seguridad social. Por nuestras manos también pasan todas las exoneraciones, las grandes exoneraciones al capital. Y también con un trabajo muy bueno que hizo Bertoni con otro compañero, Fedor Mateo, paralelamente, mientras estábamos ideando el proyecto, hay un trabajo, digamos, secundario al proyecto, pero que es muy importante, que es una investigación que hicieron los dos compañeros, sobre todo, qué pasó desde el acto número 9 de la dictadura en el año 1979, que ahí ya empezó a modificar la seguridad social y a golpear al BPS. Pero no solo la dictadura la golpeó, todos los gobiernos de turno, y digo todos, sin excepción, todos, de todos los colores, desde el año 79 hasta este 2 de mayo de 2023, con diferentes leyes, normativas, decretos, han golpeado sistemáticamente al BPS. ¿Cómo lo han golpeado? Para decirlo brevemente, porque es un largo periodo de más de 40 años, lo han golpeado con normativas que por un lado benefician deliberadamente al capital y por el otro lado han disminuido las prestaciones y también han disminuido los ingresos genuinos al BPS. Bueno, una de las peores normativas, por supuesto, fue la última reforma del año 96, también liderada por Rodolfo Saldain, que introdujo el lucro en la seguridad social. Y vos me preguntabas, en este contexto, ¿no?, social, político, universal. Bueno, yo creo que esta discusión, primero el logro de que dentro del movimiento sindical, dentro del PCNT, se haya logrado este triunfo que realmente y sinceramente, se los digo, a nosotros nos sorprendió, porque nosotros íbamos y bueno, y si quedábamos solos, sin el resto de los sindicatos, íbamos a ir igual por el plebiscito, ¿no? Lo anunciamos desde el principio de los principios, que nosotros presentamos el plan A, que era nuestro proyecto alternativo, y el plan B, bueno, si fracasábamos en ese intento, íbamos a ir a un plebiscito, y está dentro de nuestro proyecto, digamos, desde hace años, ir a un plebiscito de reforma constitucional para por lo menos eliminar la SAFAP a través de una consulta popular. Pero más allá de la importancia que tiene este tema, que vaya si la tendrá, la seguridad social como derecho humano fundamental, como una cuestión que está muy metida digamos, en el ADN de los uruguayos, porque los uruguayos, cuando tenemos algún problema,
obviamente que vamos al BPS, no vamos a una FAP, no vamos al Ministerio de Trabajo, no vamos a ningún otro lado. Vamos al BPS cuando estamos con desocupación, con enfermedad, con un niño que nos nace discapacitado, cuando precisamos ayuda las mujeres, cuando tenemos cáncer, cuando tenemos dificultad en el embarazo, cuando precisamos vivienda a los jubilados, etcétera, etcétera, un largo etcétera de prestaciones que cubre el BPS y que deliberadamente y maliciosamente a esa asistencia financiera que recibe el BPS constitucionalmente, porque en el artículo 67 ya lo dice, que cómo se va a cubrir, digamos, la finanza del BPS, también ahí está la asistencia financiera. ¿Y por qué? Porque todas esas prestaciones que acabo de nombrar no tienen contribución. O sea, nadie está aportando para la vivienda, para los lentes, para las pelucas, para la asignación familiar. Nadie, ni trabajadores, ni empresarios, nadie está aportando. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que cubrir esas prestaciones de seguridad social, como lo indica la Constitución, y a esta asistencia financiera constitucional le llaman los políticos déficit del BPS. Eso es la primera gran mentira que hay que descartar. El BPS no es deficitario. Que lo hacen muy difícil de sustentar, sí, y lo hace el sistema político, con esas leyes que yo decía. Pero para redondear a tu pregunta, a nosotros nos parece que es muy positivo esto que pasó y que está pasando, esta discusión que está pasando en la sociedad, esta salida de todos los poderosos a través de los grandes medios de comunicación, tanto políticos como periodistas, políticos de todos los pelos, ¿no? Las dos coaliciones. Ahí, Marita, te pido una interrupción y te quería repreguntar acerca de que la visualización de lo del PIC-CNT, de los hechos que fueron ocurriendo adentro de la Central de Trabajadores del Uruguay, marcan un camino en positivo, y inclusive para la correlación de fuerza, porque yo creo que lo que ustedes planteaban desde el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social o desde el Mondes, y con las fuerzas que se habían sumado, si no se lograba que realmente el movimiento sindical uruguayo apoyara esto, se iba a ir con una correlación de fuerzas bastante en falso, ¿no? Como que hay un antes y un después. Y además, yo creo que lo que se pudo visualizar hacia adentro del PIC-CNT es que no había que dar por perdida el conformar una correlación de fuerzas a favor de este plebiscito con el significado que tiene la Central de Trabajadores. Y me parece que en ese antes y después hay primero que la mesa representativa, los 16 votos aquellos de la mesa representativa, se convierten a posteriori en 44 votos de la mesa representativa ampliada. Y además aparece que fue entrevistada en esta radio una compañera de la salud que habla de que ella no estaba ni en el Mondes ni en ningún lado, pero estaban dando la batalla, una corriente llamada coordinación dentro del PIC-CNT, que fue la que de alguna manera ayudó al trabajo de las compañeras de los compañeros y compañeras de la seguridad social dentro de este fenómeno. O sea, que ahora lo que aparece dentro del Frente Amplio, hoy hizo unas declaraciones brillantes aquí, brillantes, muy buenas, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, y evidentemente hay otras fuerzas que también se suman, y esto está condicionando al Frente Amplio, inclusive a los sectores que inclusive denostan de alguna manera el plebiscito y sus posibilidades, y tratan de atar esto a una cosa que también en declaraciones de Óscar Andrade que hace hoy en M24, donde dice no se puede atar las reivindicaciones del movimiento social a cuestiones electorales. Muy bien. En un programa también le preguntan al dirigente de la educación privada, Somaruga, le dicen,
si la izquierda política no confluye con la izquierda social, dice, esto no habla de un futuro malo para el plebiscito, dice, primero que nada, él lo que dice una cosa brillante. El tema del plebiscito y el tema de la seguridad social atraviesa transversalmente a todas las fuerzas políticas y a todas las fuerzas sociales, porque todas están integradas por trabajadores, en definitiva. Y me pareció muy bueno. O sea, yo creo que estamos en una dimensión de lo social y de lo político distinta al agradecimiento que tengo de que del arranque que ustedes generan desde hace mucho tiempo, ¿no? No sé si compartís conmigo esto. Muy cierto lo que vos decís, comparto totalmente. Yo hablando con algunos compañeros de otros sindicatos y con gente, y por la veteranía que tengo, yo creo que este país necesitaba, el movimiento sindical necesitaba esta discusión en serio, y debe hacer más de 20 años que no se da en el seno del PCNT estas discusiones como se dieron ahora. Es como que alguien hubiera abierto una ventana y entró un viento fresco de democracia sindical, de hacer retroceder a la burocracia, a los aparatos dentro del PCNT. Esto es una cosa que es impresionante, lo que ha pasado es impresionante y que nos lleva, nos abre el camino para otras luchas, porque es como tú decías, la seguridad social es un tema que nos atraviesa a todos, pero con la lógica que nosotros estamos peleando por una seguridad social más justa, más equitativa, más solidaria, y peleándole ese espacio nada menos que al sistema financiero, porque de eso se trata, no, acá no hay medias tintas, o estás con el sistema financiero o estás con los trabajadores. Acá se redujo la discusión a ese nivel, y por eso yo creo que hemos tenido ese éxito también dentro del PCNT, porque ya llega un punto que es indefendible, hay argumentos que son indefendibles. Entonces, me parece que nos abre un camino, una esperanza, una luz, para también tratar otros temas que nos aquejan como uruguayos, producto del modelo económico que tenemos, para ver que, bueno, que este es un camino que se abrió, bueno, vamos a discutirlo, vamos a ejercer la democracia directa. Hoy muchos políticos están con miedo del plebiscito, o sea, le tienen miedo al pueblo, le tienen miedo a la democracia directa, dicen disparates como que los sindicatos van a administrar los fondos de la SAFAP, que va a salir un saqueo, que va a haber una expropiación. Nosotros nos preguntamos, ¿no hubo expropiación durante todos estos 27 años de existencia de la SAFAP? ¿No hubo expropiación de los ahorros de los trabajadores para que los gobiernos, entre otras cosas, no solo que las AFAP se enriquecieron, sino que los gobiernos de turno hicieran sus propios proyectos, sus cosas, sus políticas, a costa del dinero de los trabajadores, para que después eso fuera, como fruto tuviera las rentas vitalicias que hoy tienen los jubilados por las AFAP, que es vergonzoso. Entonces, digo, me parece, como vos decías, que es un antes y un después, es como un parteaguas esto, nosotros preveíamos que iba a ser así, y bueno, me parece que va más allá que yo estoy convencida que vamos a ganar el plebiscito, va más allá del tema de la seguridad social. Creo que estamos poniendo en discusión muchas cosas acá. Cómo se gobierna, para quién se gobierna, cuál es el modelo que se gobierna, cómo se gobierna a espaldas del pueblo, cómo no se dice todo, porque nosotros tuvimos realmente, les digo, cientos y cientos en todo este tiempo de charlas, hasta en plena pandemia a través del Zoom, y la gente, tenemos siempre el mismo resultado, la gente queda asombrada cuando nosotros denunciamos los contenidos de la ley anterior, de la 16713, y de la actual ley. Son contenidos absolutamente regresivos, que van en contra de la solidaridad, van en contra del pueblo, y que además, digamos, determinan que los próximos jubilados tengan jubilaciones más miserables que las actuales. Y además hay como un argumento atrás, una ideología de entender al ser humano como un esclavo,
porque bárbaro, vivimos más gracias a la tecnología y a la ciencia, y el resultado es que que vivimos más tenemos que trabajar más. Esa es la concepción de ser humano que hay detrás de ese argumento. Entonces, hasta eso nos ayuda a cuestionar cuál es la concepción de ser humano, cuál es la condición humana, qué derechos se afectan cuando nosotros le decimos a un trabajador que trabaje hasta los 65 años o más, porque no olvidemos que hay un artículo que le permite al presidente de la República modificar esa edad a la suba según la expectativa de vida de ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Realmente vivimos más o será que algunos colectivos viven más que otros? Se desconoce la condición de la mujer, se desconoce la condición. Hay informes médicos que en nuestro país, entre los 60 y los 65 años, se da la mayor incidencia de muerte por cáncer y accidentes cerebrovasculares. Eso, hay informes oficiales que denotan eso. Entonces, ¿qué nos quieren decir con esta ley? Que nos mantengamos trabajando, así en el transcurso de ese trabajo nos morimos y no tenemos que pagar jubilación a nadie, le salimos más barato al Estado, porque todo eso hay que digamos, ese discurso hay que traducirlo, hay que bajarlo a tierra, lo que significa eso. Y bueno, eso ha quedado clarísimo. Una cosa te iba a apuntar a lo que tú decías de algunos grupos del Frente Amplio. Nosotros tenemos, los integrantes del Mondes y de ATCS, tenemos múltiples consultas de militantes de base frente amplistas que están dispuestos a firmar y a firmar por el plebiscito y a militar por el plebiscito, más allá de lo que digan sus dirigentes y su grupo político. Eso ya nos los han dicho, porque son tan trabajadores y tan pueblo como cualquiera de nosotros. Entonces, eso está pasando en las bases, el abajo realmente se está moviendo, y creo que los dirigentes, si no escuchan a sus bases, si no escuchan al pueblo, y bueno, van a quedar bastante aislados, ¿no? En esta batalla, digamos. Marita, acá el doctor Vanina tenía algunas preguntas puntuales que querías hacerle, ¿no? Sí, complejas, sí. Vanina. Son un poco complejas, me dice, además. Sí, porque me estoy refiriendo a un artículo que sacó en La Última Brecha Salvador Neves, el periodista de Brecha, un extenso artículo, y ahí están, digamos que está casi todas las interrogantes y los cuestionamientos que hace AEBU, el gobierno, todo, y de fácil contestar, es fácil contestarlo. Está Sereta también hablando y opinando, y eso no me preocupa. Ahí va a haber una campaña terrible, porque todo apunta a estar contra nosotros. ¿Por qué? Totalmente. Porque cuando entrevistan a un compañero del Frente Amplio que es el Pacha Sánchez, por ejemplo, él opina que las AFAP son espantosas, son horribles, que no hay cosas, pero que como no es el momento táctico, no podemos hacer las cosas en un minuto, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Y siempre, la conclusión siempre es no vote. Y no van a votar. Nosotros tenemos claro, y creo que todo el mundo tiene claro, que los grupos frente amplistas que no están de acuerdo no van a militar por la cosa, no van a ensobrar y van a hacer una prédica no frontalmente contra, pero sí diciendo su quehacer y su pensamiento. De toda esta cosa, a mí me preocupan dos cosas que plantea en el reportaje. Te digo así, dice un momento, AEBU apuntan contra el carácter regresivo de establecer 30 años de servicio como mínimo. ¿Por qué? 30 y 60. ¿Se acuerdan que siempre se habló del puntaje 90 para jubilarse? Tenía que tener 60 de edad y 30 de trabajo. ¿Pero qué dice? Que solo el 38% de los trabajadores va a cumplir posibilidad de tener a los 60 años 38 de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es informal, porque el trabajo cambió el sistema. Ya no es aquel trabajo, aquel que se afilia a la fábrica y muere en la misma fábrica. Ya fue. Entonces, ¿a quiénes beneficia esa ecuación? A los que tienen empleos públicos, empleos estables, empleos en blanco, y que son los que mejor remunerados, y en definitiva, los más desclasados, los más humildes, no van a llegar a los 60 años a poder tener 30 años de trabajo. Esa es la pregunta.
Esa es una pregunta. Bueno, ¿Cómo se contesta esto? bueno, La otra pregunta más eso- complicada es esto. A ver, Daniel, espera que te A ver. contesta esta y después le haces. Adelante, Marita. Eso es lo que pasa actualmente y pasa desde hace muchísimos años. Se ve que llegaron tarde al análisis de ese problema, que es real, que se plantea real, pero eso la solución que tiene es con políticas públicas de empleo y con políticas públicas de fiscalización de las empresas, ¿verdad? Porque los que tienen trabajo en negro es porque las empresas no están fiscalizadas. Y en ese caso, las mujeres somos las más perjudicadas. Nosotros pusimos los 30 años para no innovar, porque vamos a ver lo que nosotros teníamos. Nosotros teníamos un proyecto alternativo, con muchísimo, muy integral y muy amplio. Obviamente que somos conscientes que en una papeleta la papeleta no es una reforma de la seguridad social, es apenas una reforma constitucional con 3 puntos que ATC se pudo negociar con los sindicatos que apoyaban para que en esos 3 puntos sean el eje de una reforma que se va a tener que hacer sí o sí en el futuro gobierno, sea cual sea, porque nosotros con esos 3 puntos desmantelamos absolutamente la ley que se votó en mayo, porque la ley que se votó en mayo se basa justamente en la SAFAP, en la extensión de la edad jubilatoria y en otros parámetros que, por favor, son sumamente regresivos. ¿Por qué 30 años? Toda la vida en este país fue esa la cantidad de años que se necesitan de trabajo, de aportes para poder jubilarse. Nosotros no innovamos en eso. Si los legisladores, los políticos están preocupados de eso, bueno, que hagan políticas de empleo, ¿verdad? Porque si nosotros hubiéramos puesto, les digo al revés, si nosotros no hubiéramos puesto 30 años, hubiéramos puesto 20, ¿con qué nos salen? Pero estos están locos porque van a desfinanciar aún más el BPS, porque es obvio que se necesita un tiempo prudencial de aportes para poder llegar a una jubilación, para que todos llegamos a una jubilación. Ahora, la gente trabaja en este país, trabaja más de 30 años en este país. El problema es que se le reconozca esos años. Y les voy a decir una cosa, en esta ley que se votó, la 20.130, deroga la posibilidad que los trabajadores, bajo pruebas testimoniales, o sea, con testigos o con otros documentos, como se hacía hasta ese momento en el BPS, puedan certificar años de trabajo que están en negro, los tienen en negro, no están reconocidos en el BPS, pero a través de las pruebas testimoniales, que no es cualquier cosa, no es que cualquiera vaya a decir cualquier cosa, pero le daban al trabajador la posibilidad de reunir sus pruebas con testigos y declarar que trabajó 10, 15 años en tal lugar, y el BPS se lo acreditaba. Esta ley 20.130 derogó eso, o sea que con esta ley vigente no se va a jubilar nadie, no con los 30 años que nosotros vamos a poner en la Constitución. Con la ley vigente no se va a jubilar nadie porque sacaron la prueba testimonial y sacaron un sistema que se llamaba Asunto B, que el BPS con determinados mecanismos que presentaba el trabajador, el BPS de oficio hacía la investigación y le adjudicaba a ese trabajador los años de trabajo. Así que decir que es un disparate poner 30 años en la Constitución, y no es un disparate porque cualquier trabajador trabaja 30 o más años. El tema es que hay que darle a ese trabajador las herramientas para que pueda reconocer esos años y además, antes de eso, que todos los trabajadores estén en blanco porque haya un Estado que los protege, porque haya inspecciones, que haya reglamentaciones, que haya políticas reales, que el ministro de Trabajo, en vez de salir a hablar los disparates y las ignorancias que habla respecto a la seguridad social, que se encargue de proteger a los actuales trabajadores de que están desprotegidos, porque, por ejemplo, hay departamentos en este país, por ejemplo, en Rivera, que cualquier periodista Rivera que hemos ido nos dice que más del 50% del trabajo en Rivera está en negro. ¿Lo saben los periodistas, no lo saben las autoridades? ¿Por qué no hacen inspecciones? ¿Por qué no fiscalizan? ¿Por qué no hacen políticas de Estado reales para proteger a los trabajadores? Nosotros a eso contestamos esto que te estoy diciendo, porque realmente es una hipocresía, o sea, eso sí sería ir contra la historia, pretender que una persona se jubile, no sé, con 10 o 15 años de trabajo, cuando la realidad es que todo el mundo trabaja 30, 40, 50 años de su vida. Esa es la realidad.
Una interrupción, Marita. Carolina Reyes, ¿no le daría a la audiencia los teléfonos? Estamos en contacto con Marita a través del WhatsApp, o sea que no hay inconveniente que llamen a las líneas directas. Adelante, Carolina. Las líneas son 2903-0302 y 2903-0304. También Twitter, @marxianos_T. Daniel. Sí. Otra pregunta. La segunda cuestión acá es tan compleja que yo no la acabé de entender, te confieso. Para empezar, dice, se puede prever perfectamente un escenario de aumento considerable del gasto público endógeno, es decir, del que no se puede controlar su crecimiento, de jubilaciones y pensiones. De allí derivan dos problemas. Por un lado, agrava el problema de la estructura del gasto, siendo intensivo en sectores viejos y no pobres, y siendo relativamente pequeño en la infancia y la adolescencia pobre. Por otro, exigirá la liquidación de reservas del fondo creado por los ahorros administrados por la SAFAP para sanear el sistema. Sin embargo, otro lío será entonces encontrar compradores para esa deuda que se quiere vender. Lo previsible sería que caiga velozmente la rentabilidad del fondo, por lo que no será suficiente para cubrir las necesidades financieras del sistema. Todo es un informe que lo hace la comuna, así le llaman, Sí. pero son economistas. Yo los conozco, que asesoran a sindicatos. Son economistas que después de ese informe la propia comuna se retrató de que esto fue un ensayo, que se filtró, etcétera, etcétera. Ahí hay otros temas que no los voy a decir al aire, pero lamentables lo que ocurrió con Comuna. Yo te lo explico rápidamente, esto que acabas de decir. Primero, el aumento, viste que son palabras bastante complicadas, pero yo te explico. Lo que ellos dicen es que al fijar en un salario mínimo las pensiones y las jubilaciones, va a haber un aumento del gasto en seguridad social. Eso no es verdad. Primero, vamos a hablar de número para que la gente entienda, y no con esas palabras raras que solamente los técnicos entienden. Hoy hay 1.280 millones de dólares que el BPS traspasa anualmente a la SAFAP, y eso se puede encontrar en el presupuesto del BPS. No son datos tirados al voleo, ¿tá? Eso está en el presupuesto del BPS. 1.280 millones de dólares van para la SAFAP anualmente. El mal llamado déficit que yo les hablaba, la asistencia financiera del BPS, son 600 millones de dólares. Por lo tanto, eliminando la SAFAP, vuelve ese dinero al BPS, de los cuales, de esos 1.280 millones de dólares, están incluidas las comisiones, que el BPS por supuesto que no cobra nada, y las comisiones, solo en comisiones, son 256 millones de dólares, que ya no van a estar en ese gasto en comisiones, van a ir limpitos para el BPS. Los compañeros de ATCS, junto con los economistas, hicieron la cuenta de cuántos pasivos integrarían esa suba de pasividades que nosotros proponemos en la papeleta, y daría 650 millones de dólares. Por lo tanto, sobra plata solamente sacando de la SAFAP. Y no estamos tocando al capital, como nosotros en nuestro proyecto decimos, de los aportes patronales, y decimos de las exoneraciones, sobre todo a las grandes empresas. Quiero que la audiencia sepa que toda la salud privada no paga un peso al BPS, y la enseñanza privada tampoco. Sin embargo, el Estado, como patrón, le paga al BPS, por concepto de aporte patronal, el 19,5% por cada trabajador que tiene. Así que dejo para que razonen un poco eso. Por otro lado, hay que unir varios temas. Esos economistas que están preocupados en el gasto endógeno, en seguridad social, que es un derecho humano fundamental, y por otro lado, nosotros no tendríamos ni por qué hacer cuentas. Diríamos, bueno, es un gasto que tiene que el Estado esté obligado. Ustedes tienen que resolver cómo solucionarlo. Nosotros, además, le resolvemos el tema. Sabemos de dónde sacar. Pero si vamos al presupuesto nacional,
el ejército, en gastos del ejército, no solamente en salarios, jubilaciones, sino en insumos, ¿no? En helicópteros, tanques, etcétera, etcétera, se gasta 3 veces más de puntos de PBI que en la seguridad social. Entonces, ¿no sería hora de discutir el papel del ejército? Y si necesitamos un ejército, y si tenemos que gastar tanto, nadie sale a decir eso, ¿verdad? Bueno, si vamos a hablar de gastos del Estado en políticas públicas y en políticas de la infancia, que también es una hipocresía, dentro de las políticas de infancia, dentro del BPS está la asignación familiar por hijo, está la asistencia a la discapacidad, que si no la cubre el BPS, no la cubre absolutamente nadie, y estamos hablando que nace un niño con una discapacidad severa en el medio del campo, el BPS le paga el transporte a la madre y el hijo para que venga al DMECI, al Departamento de Malformaciones Congénitas del BPS, con especialistas de alto nivel, le paga el hotel, la comida, y ese niño está atendido con medicamentos de alto costo, y acá nadie se entera de eso, porque de lo único que se entera es que una vez por año van esos niños a la Teletón y hacen una colecta, nada, para la Teletón, donde el Teletón la atiende 3 meses. El BPS atiende a ese niño desde antes, está atendiéndolo desde antes que nace a través de su madre y hasta que se muere. Durante toda su vida, tenga la edad que tenga, la discapacidad es atendida por el BPS y por ningún otro lugar. Entonces, ¿vamos a estar cuestionando los gastos en seguridad social? Pero vamos a tu pregunta, de esos gastos endógenos, totalmente hay que descartarlo porque hay de dónde sacar, primero eliminando la SAFAP, se saca eso, y otros gastos que hay que empezar a discutir. Y lo otro que decía, otro punto que no me quiero olvidar que decías vos, de las inversiones. Nosotros proponemos en la papeleta la creación de un fideicomiso de administración. ¿Qué significa eso? Las AFAP tienen inversiones hechas, en algunos casos hasta 30 años. Esas inversiones se quedan tal como están. Simplemente que se sacan de la titularidad de las AFAP a un ente público que nosotros habíamos propuesto, el Banco República, lo dejaron para que la ley reglamente qué entidad estatal va a hacerse cargo de esas inversiones. Las inversiones van a seguir tal cual están invertidas, justamente para cuidar el dinero de los ahorristas. La diferencia está que van a cambiar de titularidad, no van a ser las AFAP, las administradoras, sino un ente público que no va a cobrar ninguna comisión, y cada vez que, a medida que esas inversiones van ya dando utilidades, rentabilidades, o que directamente se liquiden, todo ese dinero, en vez de ir a las AFAP como iban, van a ir al BPS para el sistema solidario y de reparto. Pero también otra cosita que dicen ahí, porque no me lo preguntaste, pero ya lo aclaro por las dudas. Nadie va a perder sus ahorros, porque la información nominalizada significa que Carlos tenía 2 millones de pesos, el BP va a ir, en números, la información. Carlos tiene en sus ahorros 2 millones de pesos, María tiene 1.500, el otro tiene... Eso va a ir al BPS, eso va a figurar en la historia laboral de cada trabajador y va a determinar su futura jubilación, exactamente igual como nos pasó a los cincuentones. La solución que lo tuvo el Frente Amplio, de pasarnos al BPS, de poder sacarnos de la estafa de la SAFAP y volver al BPS, es a través de un fideicomiso que está vigente. Y ¿saben una cosa? El fideicomiso recién ahora, en el año 2023, recién está dando las utilidades para el BPS. Nosotros nos jubilamos, aumentamos entre un 40 y un 60% nuestra jubilación, y acá no pasó nada. No se desfinanció el BPS, no se dejó de pagar ninguna jubilación. O sea, que todo ese terrorismo que están haciendo es un terrorismo flechado para meter miedo, para decir, insinuar que nosotros no estudiamos los temas, los estudiamos muy a fondo, y por eso nosotros hubiéramos querido sacarle, que no hay plata en la SAFAP, hay títulos. Brillante, Marita. Y este ejemplo de los cincuentones,
que tú estuviste en la movida también es un ejemplo brillante. Aquí el profesor Luis Maceda, que además, como trabajador de ANCAP y miembro de la dirección, suplente en su lista, ha contribuido mucho con el Mondes, ha contribuido mucho con sus planteos dentro del Congreso y del PIC-CRT. Te quiere hacer también unas preguntas, Marita. Luis. Con mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, Marita? Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a la pausa. No vamos a la pausa, ya te ¿Seguimos? dije que seguimos. Sí, Luis. Bueno. Yo voy a ser de abogado del diablo, porque hay acá un panorama político que a mí me preocupa. Yo veo que va a haber algo así como una, a ver, ¿cómo puedo decir? Como una explosión de plebiscitos que van a coincidir con este plebiscito de la seguridad social. Porque hay otros plebiscitos que andan a la vuelta. Por ejemplo, el que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales. El plebiscito que impulsa el Cabildo Abierto, que tiene que ver con la defensa de los deudores y en contra de la usura. Por allí se habla también, escuché algo de los empleados judiciales, que también quieren hacer alguna enmienda constitucional. Entonces, lo que a mí me preocupa es que me parece que está como, digamos, va a estar como muy exigido el electorado. Y mi pregunta es si esta realidad de varios plebiscitos al mismo tiempo ayuda o, por el contrario, quita posibilidades de aprobación al plebiscito de la seguridad social. No, yo no lo veo negativo, y algunos compañeros lo hemos estado conversando eso. A mí me parece que, primero, obviamente, que el mensaje tiene que ser muy claro, ¿no? Pero si vos te pones a pensar, todos esos plebiscitos van a favor de la gente, es a favor de los derechos, y le está mandando un mensaje muy contundente al sistema político. Como están diciendo varios politólogos, que el plebiscito es una forma de resistencia popular. ¿Resistencia a qué? A la inoperancia de los políticos y también a las irregularidades al usar las leyes los políticos en contra del pueblo. Porque eso es el plebiscito, es democracia directa. Es una forma que el pueblo tiene, es una herramienta poderosa que nosotros tenemos para decirle a los políticos, no señores, nosotros queremos ir por acá. Así que yo personalmente le doy la bienvenida. Obviamente, yo un poco bromeando decía, la Corte Electoral va a tener que hacer los sobres un poco más ancho porque va a parecer una empanada, ¿no? El sobre de votación. Pero bienvenido sea, porque eso significa que estamos cuestionando, que no estamos siendo, digamos, focas, ni de un lado ni del otro, y que estamos ejerciendo un derecho que no todos los países tienen, de resistencia, como dicen juristas y politólogos. El plebiscito es una resistencia popular, es una forma que tiene el pueblo de, como de un sacudón que le da el sistema político cuando el sistema político no va para el lado que el pueblo quiere. Así que me parece que es bienvenido, no tenemos que pelearnos entre los promotores de los plebiscitos, todo lo contrario, me parece que ninguno contradice al otro, y bienvenido sea que el pueblo se movilice, que discuta estos temas, que salgamos de esa modorra, de esa desmotivación, de esa descreimiento, que todavía lo hay y mucho, pero bueno, nos da la oportunidad de salir a la calle, del boca a boca, de hablar con la gente, de no pelearnos porque esta papeleta, sino vamos todas, vengan todas las papeletas juntas, que todas son válidas. Esa es mi opinión, y creo que no hay que tenerle miedo
a esa manifestación popular, ¿no? Bueno, muy Además bien. puedo anotar una cosa anoto. En el 2009 fueron 2 plebiscitos, Sí, los señor. 2 los perdimos. Sí, sí, sí. Sí, señor. Y el Frente ganó con mayoría parlamentaria. Hubo, sí, sí, sí. Exacto. El Exactamente. plebiscito para sí, sí. anular la Hugo ley de Avelando. caducidad y el plebiscito por el voto en el exterior. En el exterior. de los Perdimos por Los paliza. dos. Exactamente, Exactamente. pero se ganó las elecciones, que Tal cual. es lo que no está planteando bien hoy por hoy el Frente Amplio. Y además está el planteo de los otros 2 plebiscitos que hay, el que impulsa Cabildo Abierto, con la morosidad y la cuestión de los intereses usureros que existen dentro del capital financiero, que tiene razón y que evidentemente si hay 1 millón de uruguayos en el clearing, no se van a volcar a esto los uruguayos. Y el otro Por supuesto. que impulsa el movimiento de Sartú, que también tiene que ver con que que el Estado no haga más acuerdos secretos con las transnacionales, no haga más contratos secretos. Y ese es otro que también tiene posibilidades. Correcto. Hugo Avelando dice, la derecha le está ganando al Frente Amplio en materia propositiva, que no le pase como en otros lugares. Marita, te tengo que despedir, ha sido muy agradable este rato largo contigo y vamos a ver si lo podemos repetir. Bueno, muchas gracias, muy amable, y bueno, estoy a las órdenes cuando quieran. Yo también he pasado muy bien. Muchas gracias. Abrazo, Marita. Gracias, Marita. Abrazo. Nos vamos, Andrea. Retornamos a la noche marciana de la imprescindible. Luis Maceda se quedó allí con alguna cuestión. No, estábamos comentando acá las consideraciones de Marita Rodríguez. Lo mío es muy básico, digamos, ¿no? El plebiscito es un mecanismo de democracia directa, ¿no? Uh-huh. Hay una diferencia entre el plebiscito y el referéndum, porque el plebiscito tiene que ver con cuestiones constitucionales y en el plebiscito hay una sola papeleta, la papeleta del sí. O sea que para este plebiscito de la reforma de la seguridad social y todos los demás va a haber una papeleta por el sí. Si esa papeleta por el sí obtiene el 50% más un voto de los votos emitidos en el acto eleccionario, queda aprobado. No de los votos válidos, de los votos emitidos. Participa todo el cuerpo electoral, salvo los electores que no son ciudadanos, ¿tá? En el plebiscito. ¿Cómo electores? No. Claro, porque hay electores que no tienen la ciudadanía otorgada. No sabía. Sí. Que pueden Por ser ejemplo, nacionalizados, pero no ahí tienen la está. ciudadanía. Claro, que no han culminado, que no se les ha otorgado la ciudadanía. Entonces eso no les permite participar en el plebiscito, sí en la elección nacional, Uh-huh. ¿no? El referéndum, igual que el plebiscito, es una instancia obligatoria. La diferencia es que el referéndum se refiere a la posibilidad de revocar una ley aprobada por el Parlamento. Los votos que se requieren son los mismos, la mayoría es la misma, 50% más un voto de los votos emitidos. En el caso del referéndum, y acá esto no es menor, hay dos papeletas, una por el sí y una por el no, en el caso del referéndum. No así en el plebiscito, donde hay una sola papeleta que es por el sí. Porque todo lo demás se considera no. Exactamente, el voto en blanco en el caso del referéndum es no. Y no se cuentan los votos anulados, esos no se contabilizan. Los anulados no se contabilizan en el caso del referéndum. Yo estuve repasando una información sobre los plebiscitos que han habido a lo largo de la historia en el Uruguay, ¿no? El primero fue en el año 1917, que aprobó la reforma constitucional del 17. Ese fue el primero, ¿no? Y el último fue... Perdón, ¿ese fue, Luis, plebiscito o referéndum? Ese fue un referéndum. Perdón, un plebiscito.
plebiscito. Constitucional. La Constitución de 1917. El último fue el 27 de octubre del 2019. La reforma constitucional en seguridad que impulsó el entonces senador Larrañaga, Jorge Larrañaga, que no fue aprobado, ¿verdad? Y en el medio, una gran cantidad de plebiscitos, algunos aprobados, otros no, que bueno, es un poco tedioso, digamos, rememorarlo, ¿no? Y un dato interesante, en el año 66 hubo 4 proyectos de reforma constitucional. La reforma gris, la amarilla, la rosada y la naranja. Ganó la naranja. Ganó la reforma naranja y se dio la nueva constitución del año 67, que fue una constitución presidencialista. Se salió del colegiado y se volvió... Ese año la 1001 tenía voto cantado. La gris. Porque, no, por las dudas ponía todas, e inclusive la gris. Entonces casi no entraba por la ranura. ¿Y por qué ponía todas? Y porque si salía la naranja, tenía candidato para la naranja. Porque era, ¿entendés? Y había que, por las dudas, si perdían todas, entonces no entraba. Cuando costaba así, este de la 1001. Estaba gordito, Luz. El sobre, viste que dijo ella, está bien. El sobre era tan gordito que era autocantado. Mirá tú. Yo no voté en el 68, no voté en el 71. Y yo recuerdo a los veteranos. Voté en el 62. En la juventud recuerdo a los veteranos siempre hablando del famoso plebiscito del Vintén. Que era por un aumento del boleto. Un aumento del boleto. Fue municipal. Fue en el 50 y algo, 50 y poco, porque aumentaron un vintén de 8 centésimos a 10 centésimos el boleto del transporte de Montevideo. Eso fue en el 51. Sí, estaba el gobierno de Luis Valle. Y se armó una cosa, salió el no, y bueno, sacaron el coso y a los 15 días puso 5 centésimos. O era una miseria bárbara que había, o un vintén tenía mucho significado. Sí, pero no igual era un vintén. Sí. Pasó como en Chile con el tema del metro, ¿no? Que decía que justamente hubo un estallido social tremendo por el aumento de 30 pesos en el metro. Son 30 años. Y decía, no son 30 pesos, son 30 años de dictadura, ¿no? En definitiva. Sí. En el año 71, repasando acá, hubo un proyecto de reforma constitucional que planteaba la reelección de Jorge Pacheco Areco. No fue aprobado. Exactamente, 71, sí. En el Me acuerdo 71, que claro. Sí, la lista de Pacheco era la 123, la 1123, la 2123, la 3123 y el sí. Que fue apoyado por el sector de Echegoyen, del Partido Nacional. Pero aún así, sumando las dos fuerzas políticas, la del Partido Colorado y la de Echegoyen, no fue aprobado. Estaba Magurno de candidato ahí también. ¿En el 71? Sí, la 2000 creo que era. El otro día hubo una discusión tremenda en el programa Buscadores entre un compañero de la juventud que estuvo en mi periodo, Iván Solarich, que además es un gran actor de teatro, hoy por hoy director y actor. Estuve preso con el padre. Somos los únicos 2 yugoslavos en el penal. Ah, sí, tú estuviste preso Solarich con el padre. yo. Bastante anciano era el padre, ¿no? No estuve nunca junto con él, pero estuvimos en la misma época. Claro. Y tuvo una gran discusión con Manuel Flores Silva, que ahora inclusive los Silva, los Silva Mora o los Mora Silva, se están dando mucho que hablar, porque hubo una presentación en la Biblioteca Nacional de un libro que hacía un tal Sandín, que es sobre el padre, sobre Manuel Flores Mora. Maneco. Y ahí se presentó el Felipe Flores Mora,
diciendo que él no iba a permitir la aparición de ese libro y manoteando el micrófono. La flauta. Estaban Petit, estaba Sanguinetti, estaba toda la florinata del Partido Colorado de tendencia ballista o con cierto perfil de burguesía liberal ilustrada, digamos, ¿no? Y en la Biblioteca Nacional. Y fue de manoteos totales. Y bueno, y lo de Iván Solarich en Buscadores, que es uno de los panelistas de Buscadores, con el Manuel Flores Silva, fue también de terrible. Yo no lo vi y no entendí por qué se había peleado. Y porque el otro está exponiendo actualmente, ya no es más, ya no saca más la publicación aquella de Jaque, pero él reivindica que la dictadura en este país cayó por la acción de los partidos políticos, tradicionales fundamentalmente. Eso dice Manuel Flores Silva. Y entonces oculta o desconoce, invisibiliza, digamos, todo lo que fue la acción del movimiento obrero y popular y la acción de la izquierda, de la resistencia. Entonces, Iván Solarich dijo que eso era una canallada, cosa que comparto totalmente, ¿no? Y lamento que no lo haya mantenido frente a la prepotencia con que vino el otro y bueno, Iván no iba a arruinar. Pero le dijo, mi familia es un testimonio social de lo que fue la lucha de los comunistas. Mis dos padres fueron a la cárcel, uno al penal de Libertad, el otro, mi madre a Punta de Rieles. Mi hermano falleció del corazón, de un ataque al corazón a los 49 años, también, evidentemente como secuelas de la represión que sufrió. A mí no me vas a venir a decir, y decime quién de tu familia estuvo preso. Decime quién de tu familia estuvo preso. Y yo los que conozco de los partidos tradicionales, que pasaron por la política del Uruguay, muchos fueron al Consejo de la Nación de la dictadura. Y por no hablarle del presidente, Juan María Bordaberry. Bueno, rabanito, pero fue por el Partido Colorado. Y fue golpista más. Bueno, nos tenemos que ir, señora Carolina. Se pasó rápido el programa de hoy. Se pasó rápido. Muy rápido. ¿Le pareció interesante? Muy interesante el aporte de Marita. Y muy importante el tema también. Sin duda. A ver cuándo la lleva a su programa 3 en línea. Bueno, los como miércoles a las 18 horas. En la 36. En la 36. No, en la 36 no. Nos van a echar, Carlos. No nos van a echar. Pero antes nos van a pegar. No, van a ir a escuchar el programa en Radio Fénix. Hasta el martes. Muchísimas gracias, señor Leonardo Pereira. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar, por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia,
campana de libertad y una canción